Fíjate que todo me hace amar mi trabajo, como que yo entendía que ella iba a ser la gobernadora. Y con Nacho tuve un tema muy fuerte. Y a veces los niños son los que me cuentan lo que pasó. La pasé mal en ese sexenio. Pidieron mi cabeza varias veces. 30 años de trayectoria, 16 años como corresponsal oficial de Televisa Nacional en Colima. A Berta Reynoso le ha tocado ver de todo, cubrir de todo y ser una de las periodistas más trascendentales en la historia reciente de nuestro estado. Y hoy la tenemos aquí en el set de Decisión al Aire para un programa espectacular que sin duda los dejará con la boca abierta. De verdad, quédense a verlo. Es impresionante todo lo que nos cuenta aquí en Decisión al Aire. Bienvenidas, amigas y amigos de Decisión al Aire, con una invitada de verdad espectacular, una invitada con muchísima experiencia que tiene temas muy interesantes que de verdad nos va a mantener enganchados. Berta Reynoso, Berta, bienvenida. Qué gusto de verdad verte. No, el gusto es Qué totalmente gusto mío. y gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptarnos. No es la primera vez que invitamos a Berta de parte de Decisión a colaborar con nosotros en entrevistas, en eventos, incluso en un documental que estamos ahí preparando. Padrísimo. Y la verdad, Berta, muchísimas gracias por siempre responder, por siempre estar atenta. Es un honor tenerte con nosotros. En honor para mí y aparte me encanta esta idea de Decisión, el podcast. El podcast, el tener a esta posibilidad de una conversación Sí, sincera. que es muy diferente, sí. Exactamente. Tú tienes toda la experiencia, entonces la conversación va a salir bastante bien, bastante fluida. Y Berta, precisamente quisiéramos iniciar con una pregunta que tratamos de hacerle a todos nuestros invitados. Te consideramos a ti una persona extraordinaria en tu Muchas carrera, gracias. en tu profesión, en el periodismo. Eres una mujer que ha trascendido no solo a nivel local y estatal, sino nacional. Tienes coberturas que han pasado a la historia de Colima. Entonces, tras todo este tiempo, tras toda tu trayectoria, la primera pregunta y la más importante, ¿cuál fue la primera decisión, la primera gran decisión que tomaste que consideras te trajo a este punto en tu vida? La primera fue a los 19 años, cuando yo acompañé a un amigo muy querido de la infancia a hacer un casting. Yo no me consideraba una persona apta para los medios de comunicación, dado que, pues, no, como que nunca me imaginé, ¿no? En los medios de comunicación. Yo quería otra cosa, estudié otra carrera, no estudié comunicación ni periodismo ni nada, yo estudié administración. Fui la primera generación del TEC de Colima de administración porque yo quería poner un restaurante, o sea, nada que ver. Fíjate, no sabía, creí que siempre habías estudiado periodismo. No, nada, la vida te lleva, el destino y la vida te lleva a donde tienes que estar, ¿no? Aunque a veces no entiendas las formas. Entonces, esta forma fue acompañar a un amigo a hacer un casting y me preguntó la recepcionista en ese entonces de la empresa si yo también iba a hacer el casting. Y dije, no, pues yo no, yo vengo aquí de dama de compañía porque tenemos un trabajo en equipo. Dije, pues te acompaño y luego le seguimos a la papelería y a hacer todo, ¿no? Y me convencieron, me anoté como un juego y fue una decisión que cambió mi vida para siempre, porque de ese día a hoy han pasado 32 años ininterrumpidos. Toda una carrera, toda una vida de trabajo. Esa fue la primera gran decisión que arrancó la carrera, ¿no? Esa fue la primera decisión que tomé grande, porque aparte yo me sentía grande, pero ahora en retrospectiva tenía 19 años, estaba pues un poco entre la adolescencia y la adultez, Justo digamos. en esa etapa en donde estás precisamente encontrando tu camino, ¿no? Tu rumbo. ¿Por qué me quedé en mi carrera, que es administración, y continué en los medios de comunicación? Porque yo sentía algo cuando llegaba a Grupo Comunicación Colima, que era primer piso, Canal 5, segunda planta, Volcán FM. Yo sentía algo como cuando te enamoras, que estás mariposa en el estómago. Cada vez que yo caminaba a la radio, porque caminaba, pues no tenía carro, nada, sentí esta emoción que me embargaba y decía yo, ay, qué padre se siente. Y yo muy temprano encontré mi pasión y dije, es aquí, voy a acabar mi carrera porque me encanta, pero voy a hacer esto toda mi vida y lo he respetado. La segunda gran decisión que me cambió el periodismo fue que yo a los 28 años, yo ya no quería estar... Casi 10 años después. Pues, 10 años después, ya no quería estar como en eventos, haciendo conducciones de las prepas, las reinas, presentando canciones musicales en la radio, haciendo programas.
infantiles, adolescente, joven en la tele, ya quería como yo avanzar algo más, me cambio a noticias y esa fue otra decisión que cambió mucho el rumbo de la carrera. Y la tercera gran decisión que tomé, porque así se divide como en 3 partes, fue cuando Televisa Nacional, yo siempre he estado en la misma empresa, nada más que en la primera parte en la local y después en la nacional. La corresponsalía de Colima se queda sin corresponsal porque el corresponsal anterior pues se va de candidato a un municipio y cambia las noticias por la política, queda vacía la corresponsalía y me hablan de México y me piden que si puedo yo participar en esta búsqueda de corresponsales y yo dije, la verdad no, porque me van a querer a mí todos los días, todo el día, todo el año, sin vacaciones y la verdad no creo que yo quiera hacer eso. Entonces, ¿eso cuántos años después o más o menos cuántos años más o menos yo tenía como a ese punto, yo creo que ya tenía como unos 32, 33 años, más o menos. Entonces me dicen, pues estamos buscando a varias personas, anímate. Mira, me dice mi jefe, si no te late, no pasa nada, ¿sí? Pero intenta mandarnos algo para ver si nos quedamos contigo o no. Yo a regañadientas hablo con el que es ahora mi camarógrafo, que ya era mi camarógrafo antes, Alberto Castillo, yo lo conocí a los 15 años. Entonces, imagínate, tenemos una gran persona, o sea, ya Beto y yo, sin Beto, Alberto Castillo no soy nada, ¿no? Que merece su buen reconocimiento, porque él no sale en cámara, pero quienes hemos tenido la oportunidad de verte en coberturas, de conocer, es una gran persona. Es el 50%. Sí, o sea, no es ni el 70%, es él, somos 50 y 50, ¿no? Yo sin él, nada de lo que hacemos saldría sin el 50% de Beto, ¿no? Claro. Que es increíble, es una persona extraordinaria. Beto, no he encontrado, creo que la vida me regaló un gran compañero. Claro. Entonces le dije, Beto, ¿qué hago? Me dice, pues hay que aventarnos. Entonces hubo una nota en la noche, me mandan a Manzanillo a hacer una cobertura de un decomiso de dólares falsos, 10 millones en el puerto. Me voy a hacer la nota, nos vamos a Manzanillo a hacer la nota, la revisan, la grabo y dicen, ya no requerimos más, nos queremos quedar contigo. Me costó mucho trabajo tomar la decisión porque yo no quería esta posesión que tienen del corresponsal, ¿sabes? Porque es como... Renuncias a muchas cosas. Demasiado. A tu libertad de tiempo, para empezar. Cero libertad, ¿sí? Y estar alerta 24 horas. Pues de ahí ahorita ya pasaron 16 años. de ser la corresponsal de oficial de Televisa. Exacto. Entonces, pues ya como que me quedé, me convencí. Y ¿sabes lo que me trajo la corresponsalía? Me trajo una adicción al trabajo, una adicción a la felicidad que me genera hacerlo y a la adrenalina que también me genera hacerlo. Te vuelves adicta a esta emoción. Claro. Y si no es por esta emoción, créeme que no tienes este ritmo que tienes que tener. Claro. Y soy muy feliz haciendo mi chamba, muy feliz. Berta, precisamente en esta adicción que comentas, y tu trabajo debe ser, sin temor a equivocarme, de los trabajos más interesantes que hay. Sí. Al final de cuentas, es una experiencia nueva. Si algo tiene el periodismo es que es alérgico a la monotonía, ¿no? Al final de cuentas, siempre hay algo nuevo que cubrir, siempre hay cosas nuevas a donde ir, experiencias, vivencias. Te ha tocado hacer reportajes, todos lo hemos visto, tanto positivos como negativos, cubrir buenas noticias, cubrir malas noticias. En todo este tiempo, quisiera precisamente que nos contaras sobre esa dualidad. En todo este tiempo, ¿cuál es la nota que tú consideras? Híjole, cuando fui a esa, casi hasta cuestioné lo que me gustaba, pues, o sea, me fue muy difícil, me dolió, me quedé pensando sobre ello. ¿Cuál es esa nota que seguramente hay alguna que te hizo sentir abrumada? Y por otro lado, ¿cuál es una nota que dices, este tipo de cosas son las que me hacen amar mi trabajo? Fíjate que todo me hace amar mi trabajo. Es muy complicado decir qué es lo que más me ha gustado, porque todo me gusta. Me gusta mucho el periodismo de riesgos naturales. Creo que me he especializado más en las cuestiones volcánicas, no tanto en los sismos, pero sí en los ciclones tropicales. Pero te voy a contar quizá las que saltan un poquito más, porque una es muy complicado en tantos años,
Pero creo que la primera que me marcó mucho fue al arranque de mi carrera, fue la muerte de Gustavo Vázquez y 6 personas más. Me tocó cubrir esa nota desde antes de que se supiera, porque estaba yo viendo algo raro en el aeropuerto. Yo estaba ahí por otra nota que estaba yo fabricando. Por el azar del destino. O sea, el azar me llevó antes de que se supiera y esa cobertura duró 3 días. Desde ese día hasta el domingo en la noche que entierran a Roberto Preciado en Manzanillo. Fue una jornada de trabajo de no dormir todas esas horas, pero para mí fue muy complicado porque yo conocía a la mayoría y tenía amistad personal con 2, 3 de ellos. Entonces, es muy complicado como cuando como reportera hay que informar con un nudo en la garganta. Es muy difícil. Porque aparte no fue una enfermedad, fue un accidente. Luego regresamos al lugar del accidente y fue muy fuerte documentar lo que quedó de ellos, del avión, de la historia. Y fue una nota que a mí me impactó mucho en lo profesional y en lo personal. Claro. Y me cambió mucho la perspectiva de la vida y la muerte, en el que fue la primera nota que entendí que la vida se va en cualquier minuto, ¿sabes? Sí me impactó mucho y aparte yo tenía mucha cercanía con el gobernador Gustavo Vázquez Montes, porque fue el primer gobernador que me tocó como tienes la fuente de gobiernos, lo veíamos diario, ¿no? Y a todos en general fue creo que algo que impactó mucho el cielo y la tierra, porque justamente cuando ocurrió, así el cielo se nubló y llovió 3 días, o sea, como algo muy raro, como apocalíptico se veía un poco. Eso me impactó mucho y yo quiero, Cristóbal, en algún momento que me jubile, escribí con detalle ese episodio de la vida, incluso con la voz de otros compañeros. ¿Conocías a los familiares también? Conocí a familiares de ellos, conocía a algunos a sus hijos, los conocí ellos de manera personal, algunos no a todos, a otros los había visto nada más a lo lejos. Por ejemplo, el empresario Alejandro Dávila, yo no lo conocía ni de lejos, pero es un impacto que cuando dices que algo impacta a Colima y que la energía de la comunidad se siente, esa nota lo fue. Otra nota que me impactó mucho, y créeme que me impactó porque yo tenía 1 mes de ser mamá. Entonces estaba todavía con el dolor de la cesárea, estaba todavía así como retomando, estaba a la mitad de la cuarentena y fue una serie de sucesos muy importantes para Colima, ¿no? Primero hizo erupción el volcán. Yo estaba a la mitad de la cuarentena y decidí hacer esa cobertura por la importancia del suceso natural. Después vino el huracán Patricia, que fue un huracán muy triste, no porque el impacto que no impactó como se esperaba, sino como por las historias de tragedias que ocurrieron ese día y una semana después. Luego hubo otra erupción volcánica y antes de eso hubo un decomiso de mineral ilegal en el mar que yo estuve cubriendo mucho con los barcos chinos. Entonces fue una temporada, el 2015 creo que fue un año que clasifica mucho mi vida periodística. Y fíjate que curiosamente en ese año Televisa se contrae como empresa, recorta la mitad de los corresponsales, de 30 y tantos nos quedamos como 13, de esos 13 contratan a 5, yo soy del grupo de 5 y yo creo que yo le debo al 2015 esa contratación, porque fue una serie de sucesos en Colima tan interesantes y tan fuertes que el trabajo dijo, no, pues yo pienso que... Necesitamos que ella esté ahí. No he platicado con ellos, pero yo pienso que eso fue lo que dijo, que ella es de las... A nivel nacional dijeron, mira, Colima, el estado menos poblado, pero puras notas. ¿Qué onda con Colima, no? Yo siempre digo que en Colima pasa todo, pero en chiquito nada más, claro. ¿No? Pero pasa todo lo que pasa. Es un estado muy interesante, muy que genera notas todo el tiempo. Claro. Y si tú ves, por ejemplo, hoy los noticieros y ves el resumen de noticias de Televisa, en todos los cortes de hoy sale el nombre de Colima desde el pasado viernes. Claro, y precisamente en el entorno actual de las noticias que estamos viviendo, que a ti te está tocando vivirlo de primera mano. No es secreto para nadie, yo creo ya ni siquiera una declaración polémica. La violencia está siendo el tema de todos los días en Colima. Estamos viviéndola ya. Lamentablemente ya hasta la normalizamos. Ya se vuelve el tema de conversación. En todos tus años de periodismo, precisamente en esos 32 años que has estado en el periodismo, 16 de corresponsal, ¿te ha tocado una etapa que digas es siquiera similar a lo que estamos viendo en el tema de violencia e inseguridad? Jamás. Y mira, yo me toca cubrir una parte de Jalisco, que es de Guzmán para acá, de Guaguayana para acá.
Y a veces hasta Puerto Vallarta, Nayarit, tengo que estar en contacto con esa zona. Ni siquiera en estas zonas he vivido lo que he vivido del 2022 a la fecha. Exactamente desde el 25 de enero, que hubo un motín en el penal de Colima, en el que fallecieron 9 internos y 7 fueron lesionados. Desde ese momento a la fecha, ha sido una serie de sucesos increíbles. Claro. O sea, cambió la forma de hacer periodismo en Colima, cambió la forma de agruparnos como reporteros y cambió la forma de que mi empresa vio a Colima. Porque yo, de no hacer casi notas de inseguridad, de hacer notas normales, de repente era nota roja por 4 o 5 meses, no dejaba de mandar. Es que era un día era una cosa, un día era otra. La sociedad empezó como a normalizar las cosas, claro. Se dejó de escandalizar, porque antes cubrías, por ejemplo, yo recuerdo que la gente se manifestaba o dejaba solo el centro de la ciudad porque habían cometido un asesinato en el centro o un evento de alto impacto, dejaban solo los restaurantes y ahora ya no. O sea, desafortunadamente hoy, te digo una cosa sinceramente, hay un homicidio dentro de un local comercial, un restaurante, y ya ni siquiera queda acordonado ni 5 horas para la investigación. O sea, se comete el homicidio, se limpia la escena y que siga la vida normal. Realmente a eso hemos llegado, ¿no? Antes, ¿no? En el 2022 pasaba un hecho de alto impacto, se cerraba la tienda, la casa, el comercio, lo que sea, el lote de autos, y ahí se quedaba la cinta amarilla, no sé, 3, 4 días o todo el día, y nadie pasaba, todo el mundo tomando fotos de afuera, y ahora no, pasa un hecho de alto impacto y parece que la vida cotidiana regresa muy rápido, y mucha gente me pregunta en la calle, ¿ya se calmó todo en Colima? Y yo digo, bueno, número 1, no se calmó, más bien tú ya asimilaste que tu estado es violento. Exacto. ¿Sabes? Qué tristeza. Y eso me da mucha tristeza. Otra cosa que me da tristeza es que yo voy a los eventos de alto impacto, porque en la tele no puedes como es que escribir. En Colima pasó esto, y ya lo tienes grabado. Sí. La calle, la nomenclatura. Tú tienes que verlo. Tengo que ir a grabar la nomenclatura, la cinta amarilla, los policías, los de la CEMEFO atrás, los peritos de la fiscalía recabando indicios, los conitos amarillos. Tengo que grabar todo eso. No cuerpos, no nada sangriento, pero sí el trabajo de las instituciones. Y a veces los niños son los que me cuentan lo que pasó. Imagínate, o sea, ha sido muy crudo, por ejemplo, ver que la mamá la mataron a un lado de su hijo, o al hermano, o al esposo, o que iban en el mismo carro y ella queda viva y el esposo no. Entonces te enfrentas tú con la realidad y con las historias en tu cara, ¿sabes? Claro. Por eso a veces me da mucho coraje que quieran como también la autoridad disminuir el impacto de esto, porque yo les digo a los cuerpos policíacos cuando me dan la oportunidad de decirles algo, ¿no? Ustedes ven el tema desde los números, desde el parte policíaco, pero uno como reportero está viendo llorar a la gente desesperada, pidiendo ayuda, limpiando, poniendo las veladoras, haciendo las cruces con palitos de los árboles para recordar que ahí fue. Familias que nunca van a volver a ver a su familia. Exacto, es súper duro. He salido con madres buscadoras a las y veo lo que le echan las ganas, cómo se cooperan entre ellas para la gasolina, para las tortas, y digo a veces, deberíamos de haber una sociedad, no sé, creando un fideicomiso para apoyar las búsquedas, de apoyar las marchas, pero veo mucha flojera, incluso para las votaciones, ¿no? Sí. Veo incluso flojera para participar en protestas, en marchas, veo mucha flojera para cobijar a las víctimas. Para exigir respuesta de las autoridades. Para exigir respuesta de las autoridades, claro. ¿No? Entonces, tú como reportero ves el dolor en tu cara. Ha habido ocasiones en que Beto y yo vamos a los lugares a buscar los indicios, a buscar, quizá aquí fue y vemos la sangre, vemos esto, y digo, ¿te imaginas cómo pasó la historia? ¿No? Y son historias que Beto y yo a veces no podemos sacarnos de la cabeza y te la llevas a tu vida normal. O sea, no es cierto que un reportero, bueno, en mi caso yo, no es cierto que yo no me involucro. O sea, es imposible, o sea, pues que eres de papel, claro, ¿no? O sea, soy de carne y hueso. Sí he entrevistado muchas víctimas y yo no puedo no llorar. Claro. O sea, no me puede no afectar, ¿no? Que no te llegue el dolor que no estás viendo genuinamente. Dolor. Y si me dicen, oye, es que no puedo llegar a tal persona, oye, pues yo tengo su teléfono, yo le hablo y haces la gestión para que la ayuda llegue a esta persona, ¿no? Igual tú no lo has normalizado, precisamente como la sociedad de pronto nos acostumbramos a estos números. ¿A ti no te ha pasado en ese proceso? No, para nada. Y fíjate que me ocurrió el jueves, ¿no? Voy a una panadería, hubo 2 asesinatos,
Entonces hay uno frente al negocio, otro a un lado. ¿Y qué es lo que hace un reportero? Va y platica con los vecinos. Oye, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo fue la situación? Porque justamente a veces lo que te cuenta el testigo es muy diferente al boletín de prensa. Claro, claro. O lo que te cuenta la gente cómo ocurrió es muy diferente a cómo te están narrando las cosas. Entonces, como reportero... Lo tratan ya de disminuir de pronto. Despresurizar, ¿no? Es que, y justamente así pasó, o sea, hubo 2 homicidios, sí, pero uno no fue en el mismo lugar que el otro. Uno corrió para salvar su vida y fue alcanzado y otro no tuvo de otra, ¿no? Entonces, cuando platicas con la gente para tener una información, otro tipo de información desde el ojo del testigo, te contagia. Claro. Te contagia el dolor, su desesperación, su miedo, las no ganas de hacer cosas, el temor de abrir la puerta. Y fíjate que yo he regresado de repente a esas colonias y la gente se queda con como que instinto de persecución, de que sienten que en cualquier hora va a pasar lo mismo en el mismo lugar. El estrés postraumático, ¿no? Y el estrés postraumático, no sé si es algo que se sabe cuánto dura o cuánto le dura a esta gente. Y a mí, como mucha gente me dice, tú vas a un psicólogo, a un psiquiatra, no, debería atender la salud mental, así como también se debería atender la salud mental de las víctimas colaterales o de la gente que lo ve, porque creo que el no atender la salud mental de las víctimas o de los testigos crea una especie de psicosis en el lugar que se va en muchos años, ¿eh? Claro. No creo que se vaya pronto. Berta, ahorita mencionabas a las autoridades, precisamente cómo hay este gran esfuerzo de pronto de disminuir, incluso de pronto salen, ya bajó 15, 20%, precisamente tanto énfasis en las cifras, ignorando de pronto las historias humanas. Aquí, de entrada lo decimos, tratamos de no meter nombres de partidos ni nada. Vamos a solo hablar autoridades. Las autoridades que están actualmente. Tú, en tu experiencia, ¿qué crees que está fallando de parte de las autoridades que actualmente son responsables de la seguridad en el tema de, pues precisamente, de comunicar a la sociedad estos asuntos de inseguridad, de violencia? La falla brutal es no comunicar, ¿sí? Y yo he tenido conversaciones con el fiscal, de hecho, decirle, a ver, en Nayarit, la fiscalía comunica, pero en 2 segundos, no deja que el rumor en redes incluso crezca, ¿no? Jalisco es súper bueno para comunicar, es increíble. Yo tengo ya muchos años trabajando con Jalisco en cualquier tema, político, jurídicos, por asuntos de incendios forestales, protección civil. Ocurre algo y tienen que ser la primera versión. Son súper rápidos para comunicar. Yo incluso cuando la gobernadora entró, un mes después de que tomó protesta, nos reunió en Casa de Gobierno a los reporteros, platicó con nosotros, mostró apertura, no ha vuelto a ocurrir una reunión semejante. Y yo me acuerdo que yo le dije, porque se sentó en la mesa en la que estaba yo, decía, cuando yo trabajo con Jalisco me relajo porque sé que voy a tener información, cosa que en Colima no. Entonces yo sí se lo dije personalmente a la gobernadora. No ha ocurrido, ¿sí? Entonces es muy complicado que siendo gobierno, yo tengo esta idea, ¿no? Están en un círculo donde la información no fluye como fluye con la gente, ¿sabes? Claro. Y se tardan mucho en analizar el impacto y las horas transcurren y al no comunicar, esta bomba genera más explosión, por decirlo así, ¿no? Todos quieren saber algo y están obsesionados buscando cualquier información. Entonces, en esta burbuja de gobierno, el análisis les genera parálisis. Claro. Y al no informar, lo de afuera crece. Y luego salen con una verdad que no es completa y salen muy tarde a comunicar. Eso ya no hay. Cuando tú sales tarde a comunicar, ya no hay nada que hacer. Claro. Porque la bomba ya explotó. No hubo contención de información. Y creo que la principal falla es no comunicar. Ya vas a tratar de contrarrestar las versiones. Pues no puedes contrarrestar. La bomba ya te explotó afuera. Con redes sociales, con videos y con fotografías, olvídalo. Entonces, sí he visto que la falta de comunicar es una falla brutal y que ha provocado el incremento en la percepción de inseguridad. Claro. Ahorita mencionabas la reunión con la gobernadora. Sí. Tú tienes de primera mano mucha experiencia con gobernadores. Sí. Tu posición te ha permitido estar cerca y desde el lado de los medios de comunicación. En tu experiencia con los gobernadores que te ha tocado trabajar,
¿Cuál dices, este era el más abierto? ¿Cuál dices, híjole, a este no le gustaba que le preguntaran? ¿Cuál dices, con este fue el más fácil hacer periodismo o con este fue el más complicado? Fíjate que fui de lo más fácil a lo más difícil. Así justamente ha ido subiendo la dificultad. Entonces. Porque, por ejemplo, Gustavo Vázquez, que fue el primer gobernador que me tocó, lo podías ver diario, su agenda pública te llegaba a ti como medio de comunicación. Sabías en qué lugar, en qué horario va a estar el gobernador y podías abordarlo, una pregunta, una nota o a los secretarios que lo acompañaban, ¿no? Una persona extremadamente abierta, extremadamente en la calle. Y tú tenías su agenda acá. Entonces, con él fue como una apertura total. La confianza, ¿no?, que tenía también. Una confianza, y además, acababa la entrevista y él pedía opiniones a los reporteros. Entonces, el chacaleo, que es la entrevista que hacemos con los micrófonos así con el gobernador, se acababa la entrevista y nos quedábamos fácil media hora platicando con él de lo que quieras. Porque él preguntaba, oigan, ¿y esto qué? Oigan, ¿y esto qué pasó? Oiga, gobernador, entonces, ¿qué vas a hacer? Era como... había una cercanía. Extremadamente cercano. Bueno, se va Gustavo, entra Silverio, más o menos la misma mecánica, muy parecido el estilo de apertura a los medios. Él sí tomaba más opinión de los medios de comunicación, motivaba mucho reuniones en casa de gobierno para analizar ciertos temas, porque sobre todo, Cristóbal, ellos se van. Claro. Tú te quedas donde mismo. Claro, exacto. O sea, tú los ves pasar cada 6 años, ¿no? Y bueno, pocos entienden esa posibilidad, claro, ¿sale? Claro. Y su legado es lo que se va a quedar. Y el legado es lo que se queda, ¿no? Que hablen de ellos a futuro, eso es lo único que va a heredar. O sea, ¿qué se va a decir de ti cuando googlees? ¿Cuántas notas buenas y cuántas malas? Pero bueno, se va Silverio y entra Mario Anguiano. Mario Anguiano cerró el cerco, ¿sí? Yo cuando fue Mario Anguiano gobernador, si yo entré a casa de gobierno 2 veces, fue muchísimo. Muchísimo. Me sorprende porque de pronto Mario, sobre todo, da esta imagen de ser, de haber sido más abierto, un poquito más, pero... Fíjate que como diputado era increíblemente buena onda. Mario, muy abierto. Pero cuando toman posesión, algo pasó. Se alejó. Y tenemos muy poca interacción con él, muy poca. Yo, la verdad, no recuerdo. Y en ese trayecto, en ese tránsito de Mario, yo ya era corresponsal nacional. Ya no era tanto la nota seguir al gobernador a toda la agenda. Claro. Mi agenda era más en base a notas específicas, ¿no? Claro. Entonces no era tanto seguir al gobernador. Lo que pudieran pedirte. Pero le batallaba para llegar al gobernador y cuestionarlo, ¿sí? Ignacio Peralta Sánchez cerró mucho esa brecha, mucho. Entonces ya era muy complicado llegar a él. Bajo el mismo estándar de cuántas veces te recibió Nacho Peralta, ¿cómo lo consideras? Con Nacho nunca fui a casa de gobierno, nada más a ruedas de prensa. Además, hablamos de ir a casa de gobierno como este acercamiento de medios que tenían Gustavo en extremo Silverio, Mario 2 veces, y con Nacho yo no recuerdo una reunión ahí, ¿sí? Y con Nacho tuve un tema muy fuerte, en el sentido de que hubo una nota de alto impacto en Colima. Un secretario de turismo vinculado a un evento terrible, sí, ¿no? Entonces, los medios locales disminuyeron la nota. Claro. Y yo fui la que la saqué a Nacional. Claro. Entonces, eso trascendió esa nota. Entonces, al yo ser en ese momento el único medio nacional que contó la historia real de no robo, fue una fiesta que se salió de control, que hubo un homicidio, que tuvo temas de corrupción de menores, de droga, o sea, todo un tema. Eso me confrontó con Nacho Peralta. Una vez él me cuestionó que porque yo había entrevistado a Esteban Meneses sobre ese tema. Dice, pues, porque era su vecino. O sea, ¿cómo le hago para no entrevistar al testigo que grabó y que era su vecino del secretario? O sea, claro, ¿no? Entonces, fue un momento, a mí me dio mucho miedo esa cobertura, porque aparte se habló de esa cobertura
toda la semana, en todos los medios nacionales e internacionales, y muchos meses después, Nacho se tomó mucho tiempo en tomar la decisión de relevar en el cargo a Efraín. Todos se pusieron así conmigo y hubo un cierre total de conversación con Nacho. Cero, a partir de esa nota. Ahora, tú dime una cosa, ¿dije una mentira? No. Dije una verdad, porque sí pasó, ¿no? Pero bueno, él se enojó. Todos lo vimos y al final claro, y al final tuvo una trascendencia impresionante. Él se enoja conmigo, yo creo que se enojó conmigo, o gente muy cercana a él se enojaron conmigo, y empezó una campaña contra mí durante el sexenio de Nacho Peralta muy fuerte. Constantemente hacían publicaciones en contra mía, orquestaban campañas en redes, pues diciendo que había contado mentiras, o tenían una granja de bots que atacaban casi todas mis publicaciones. La pasé mal en ese sexenio. El día que salió Nacho Peralta, yo hice una publicación en mi Facebook, dice que casi no hago comentarios personales, pero dije, gracias a Dios se acabó este sexenio, que me sentí reprimida, me sentí atacada, terrible. Pidieron mi cabeza varias veces y mis jefes me lo decían. Entonces, sentía como que no me sentía libre, claro. Tenía mucho miedo y al final, cuando todos cambian, que es este año, justamente, que es el último, ya todos cambian. Se relajan, claro. Ya saben que ya se van y como que, ¿no? Sí, como que ya ven la vida de otra forma. Me acuerdo que el gobernador Nacho me habló en mi cumpleaños. Y dije, ¿el último año? El último año. Dije, ok, le agradecí muchísimo. Y dije, qué bueno que no vamos a quedar mal. Claro. Porque no hay que estar mal con nadie, ¿no? Que al menos él entendió que el cargo se le iba a terminar. Que yo no era la mala, claro. Que son las circunstancias y que yo no puedo tapar el sol con un dedo, ¿sí? Yo tengo que contar lo que pasa en Colima. Si les gusta, increíble, pero si no, tienen que aceptarlo, ¿no? Exacto. Con la gobernadora Indira lo conocí desde que, hace mucho tiempo, desde que era practicante en el Poder Judicial. Yo la conozco a ella, a su papá también, como productor de Arroz lo entrevisté mucho, hacía muchas manifestaciones que cubríamos. Entonces te ha tocado toda la carrera de Indira en la política. Toda la carrera, embarazadas al mismo tiempo, entonces como que las dos así como que, órale, o sea, nos entendíamos la un apertura, poco, la apertura, muy cercana, muy amable siempre, muy abierta. Yo siempre entendí que ella iba a ser gobernadora por el potencial que yo siempre le vi a ella. Su papá, pues una persona que sé que era muy colmilludo, con mucho tacto, muy cercano al presidente en ese entonces, Andrés Manuel. Como que yo entendía que ella iba a ser la gobernadora. Si ahorita me preguntas quién es, no sé. Pero en ese momento, con el sexenio de Nacho, yo sabía que ella iba a ser gobernadora. Entonces, se cerró ese círculo. Y ahorita, por ejemplo, es el primer sexenio en el que la agenda pública nos llega a veces, pero no siempre. Entonces, ya no solo es no recibirlos, es de plano, no queremos que sepan dónde estamos. No. Entonces te enteras de los eventos cuando ya pasaron y digo, oye, esto era buenísimo. No, pues ya pasó. Pero están las fotos. No, soy tele, no me sirven las fotos. Yo tengo que grabar el momento, las caras, la gente, ¿no? Claro. Eso ya no me sirve. Entonces, te conté que yo entré a Casa de Gobierno en diciembre del 2021 a esta comida que hizo ella de acercamiento. No he vuelto a entrar al día de hoy a una reunión así como te lo digo. Y ya estamos en el último año. Ya estamos en el último año. No es el último, pero es el último. Cerca del último. No exactamente. Entonces, sí creo que alrededor de los gobernadores se forma un grupo de personas que quizá los alejan de la gente que no deben de alejarlos, ¿sí? Yo siento que aquí no hay apertura. Yo tuve un evento muy difícil en este sexenio. Tuve la amenaza de 2 policías. Uno ya murió, bueno, lo mataron. Y lejos de sentirme, no sé, se escucha horrible, pero me sentí muy tranquila cuando supe que ya no estaba aquí. Él me amenazó. Otro me quitó mi teléfono y mantuvo un rato. Él finalmente ya no está en la corporación porque cometió 2 homicidios. Ese policía, sé que está prófugo y tú no sabes, Cristóbal, y creo que muy poca gente creo que lo ha sentido. No es lo mismo ver tu nombre en una
porque no te lo dicen directo, a estar tú sola y que en tu cara 2 policías te amenacen. Es terrible. O sea, yo no viví en paz todo ese año que pasó, que fue en el 2023. Entonces, yo te lo juro, Cristóbal, que ese día que pasó, yo hablé con el fiscal y le dije, me pasó esto. El fiscal me dijo, solamente te pido que no lo publiques. Yo no me sentí ningún respaldo. ¿Cómo Lo crees? compartí con mis compañeros de prensa, divulgaron, recuperé mi teléfono, recuperé los videos que él me borró y era mi prueba de decir que él se ve que me le quita el teléfono. Mis compañeros dieron parte a la autoridad que es lo que me estaba pasando. Yo estaba muy, muy asustada porque estaba sola grabando un hecho delictivo como 1000 que ya había grabado en los últimos meses. Y todo acabó en que me llamó en ese entonces Lupita Solís, secretaria general de gobierno, y me dio mucha tranquilidad la voz de Lupita. Luego me llamó el capitán Báez, que era secretario de Seguridad Pública, y me dio muchísima tranquilidad. Y que se hayan puesto en contacto conmigo ellos, me dio mucha tranquilidad, ¿sí? Pero yo esperaba que ella, la gobernadora, me hablara por el conocernos de tantos años, por lo que quieras, por ser mujeres, porque no es lo mismo que te amenazan en tu cara a que tú creas que te están amenazando. Nunca recibí esa llamada y hubo una rueda de prensa posterior. Una compañera le pregunta a la gobernadora que qué había pensado de mi caso. Nunca me mencionó ni me dijo, Berta, lo siento mucho. Dijo, bueno, hay que entender también al policía, estaba nervioso. Y eso a mí me generó, no sé, me sentí súper mal. Porque yo espero de esta palabra que es sororidad, ¿no? Yo esperaba más sororidad porque ella sabe que yo soy una jefa de familia, que estoy con una hija. Que eres profesional. Que ella sabe del miedo que hay de que te amenacen. Ella me imagino que ha de sentir lo que es eso. Y no sentí ven, dame 2 minutos, encerrarnos y decir, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te atendió la secretaria general? ¿Cómo vas ahora? ¿Necesitas algo especial? No hubo eso. Digo, la entiendo, no, a veces, pero te hablo desde mi experiencia. Pero yo sí esperaba Claro. Yo sí esperaba ¿sabes? Pero no llegó. Ya me acuerdo del hecho, me acuerdo de la respuesta. De pronto esa obsesión de las autoridades por proteger a las autoridades en vez de pensar en el ciudadano. Porque al final, más allá de tu trabajo, más allá de lo que haces, más allá de cualquier situación, eres una colimense. Sí, eres una colimense que está ejerciendo su profesión. Exacto. Como lo has ejercido en otras ocasiones. Claro. O sea, esto ya no es ni político, ni mucho menos. En otras ocasiones, con otros gobiernos, tú mismo nos comentas, por ejemplo, el gobierno anterior. No es un tema de obsesión, es un tema de hacer tu trabajo. Exacto. Y aparte de todo, bueno, uno como reportero formal, porque yo me considero muy formal, muy respetuosa de todo. O sea, tú tienes un cerco amarillo, una línea amarilla, de ahí no pasas, grabas desde acá. Digo, no es como que no me conocen en los eventos policíacos porque de entrada, pues, somos los mismos reporteros. Luego, como mi cabello rojo, como que brilla en el sol y como que desde lejos, pues ahí viene Berta, ahí viene, ¿no? Berta, exacto. Aunque yo siempre estoy mordiendo mi gafé de Televisa para que sepan que soy reportera, como hay muchos cambios en las Fuerzas Armadas, para que sepan que vengo de un medio de comunicación, siempre lo estoy mordiendo y grabando. Y pues uno sabe qué hacer. Ahora, no te quedas tú en el evento policíaco hasta que se acabe. O sea, tú vas, levantas imágenes, documentas y te vas a escribir, porque tienes que estar escribiendo la nota para es todo el proceso. Irte. Entonces vas 3, 4, estás ahí muy pocos minutos, ¿no? Y hablas con la gente, en lo que hablas con la gente, en lo que grabas, en lo que hablas con los policías, en lo que todo, ¿no? Entonces, no vas a echar chisme, vas a hacer tu chamba y te vas, ¿no? Berta, me gustaría que ya cerrando la entrevista, compartas un poco de tu conocimiento, pero también a otras personas. Sí. Ya desde el aspecto personal, hay muchos jóvenes que les gusta el periodismo, que siguen entrando, que lamentablemente están viviendo, y lo digo a título personal, yo creo que es lamentable
el periodismo está transformándose mucho a partir de las redes sociales. Sí. De pronto ya es el famoso clickbait, las notas amarillistas, ya es saca la nota, saca el rumor, saca esto, con tal de obtener views. Y están entrando a este nuevo mundo muchos muchachos que quieren ser periodistas, que ven en figuras como tú, Gracias. Precisamente un ejemplo de, mira, sí se puede trascender, sí se puede hacer periodismo serio. ¿Tú qué les aconsejarías a toda esa generación nueva o generaciones nuevas de periodistas que están queriendo profesionalizarse aquí en nuestro estado? Que es un estado más chico, poco poblado, todo el mundo te va a conocer si te metes a esto. ¿Tú qué les recomendarías? La primera es, tú no eres la nota es la historia, ¿sí? Entonces, lo que tú aportes a la nota es tu colmillo en contar la historia. Un reportero se hace no porque escribe un texto desde la comodidad de su hogar, no porque copia y pega de los reporteros que estamos en la calle, no es el que baja fotos y le dice a la IA, ChatGPT, oye, hazme una ilustración de un evento de alto impacto. No, es el que toma la foto en el lugar de los hechos, ¿no? Decirles que de este oficio se puede vivir, ¿sí? De este oficio aprendes todos los días, nunca acabas de aprender, en que es el oficio más divertido que hay, porque nunca un día es igual al otro, pero la historia se tiene que armar en la calle, en el sitio y con muchas voces. No puedes irte con una versión, sino con todas las versiones. Que eso se es lo complete padre. El panorama. Eso es una nota. Un texto de 3 párrafos con faltas de ortografía no es una nota. Lo que publique una página no oficial no es una nota. Cosas no verificadas no es una nota. La una encuesta nota, de Facebook. ¿No? Eso no. Una nota es una historia que recaba una persona que no quiere ser la nota, sino la historia es la nota y la cuenta de esta forma que a la gente le puede interesar, ¿no? Por las voces que estás complementando en esta historia. La otra es que es un trabajo muy apasionante, es un trabajo que te puede llevar a muchos lugares. Yo tengo la gran fortuna de conocer mi estado del volcán al mar, por todas sus comunidades. Todos los días conoces gente increíble, gente maravillosa, desde el campesino, el niño, el viejito, el político, el rico, todo. Quisieras hacer podcast para entrevistar a toda la gente que conoces y que solamente salen 15 segundos de lo que dice, ¿no? Es muy interesante y sobre todo que te vas de esta vida viviendo la mayor cantidad de experiencias posibles. Desde ver ballenas y llorar con el canto de una ballena y verla aletear hasta ver tu volcán, cómo hace el ruido, desde cubrir una historia que es triste, pero que con tu ayuda puedes solucionar, gestionar para solucionar. Creo que es quien me esté viendo y quiera una vida llena de emociones y experiencias, esta es la profesión. ¿Cómo empezar? Bien fácil, pégate con nosotros. Vive qué es hacerle periodismo una semana. Y si te late, síguele. Pero si no, también está para decir no a lo que yo esperaba. Pero te puedes pegar con gente como nosotros, como Beto y como yo, que estamos súper abiertos a que la gente venga, nos acompañe, nos pregunte, quiera agarrar la cámara, quiera Lo vamos a tomar como invitación. No, total. Porque nosotros queremos que se sigan contando buenas historias. Pero hay muy poca gente que quiere sacrificar tiempo y que quiere dar esfuerzo a cambio. Entonces, es un reportero hace eso. Eso último, eso es un mensaje bien importante para todas las juventudes. O sea, tienes que pagar un precio para todo, ¿eh? Claro. Hasta para bajar de peso hay que pagar Especialmente para bajar de peso. Para todo, porque encontrar lo que amas es pagar un precio. Casarte con el amor de tu vida también pagas muchos precios. Ser mamá es pagar un precio. Por encontrar la profesión de tus sueños se paga un precio, ¿no? Pero hay gente que no quiere pagar los precios o los quiere pagar con descuento y eso ahí en no abonos. En abonos, ahí no se vale. Berta, una última pregunta. Sí. Viene un periodo electoral ya el año que viene. Sí. Ya es la conversación y va a seguir siendo la conversación, lo hemos vivido todo este año. Más allá de candidatos, de perfiles, de partidos, tú en todos estos años, ¿qué le deseas a Colima y a los colimenses ya en este nuevo periodo electoral, ya a partir del 2027? ¿Tú qué deseas ver en este quizás cambio, quizás continuidad? No importa, pero ¿qué deseas para Colima? Primero deseo que la gente vote por quien quiere y que vote. Porque en realidad, Cristóbal, en las jornadas electorales, si hay un partido de fútbol ese día, la gente con más información le da flojera salir por el calor, porque aparte es en verano, con el sudor y la humedad y el calor a lo que va, ¿sí?
Y yo veo mucho acarreo. Entonces, yo que estoy en la calle, en comunidades, en todos lados, yo escucho a la gente lo que dice, lo que quiere y lo que no quiere. Pero a veces eso no llega a las urnas, porque aquí lo que gana es la movilización electoral, no con lo que la gente piensa y siente, ¿sabes? Entonces, la gente que menos información tiene es la que se moviliza, ¿no? Ahora, yo siempre les digo, agarren el dinero, agarren las despensas, pero al final voten por quien ustedes quieren, no se dejen influir. Y a la gente que tiene información y que trabaja y que mueve a Colima, no sean flojos, no se quejen. O sea, salgan a votar ese día. Sé que es larga la fila, sé que el calor es increíble, así es Colima, pero es que si no votas, a ver, no es posible que en la pasada elección tuvimos un 49% de participación ciudadana, el más bajo en la historia. Cuando Colima era de los que más participaba la gente, estábamos por arriba del 60% de participación ciudadana. Esta última estuvo abajo del 50%. Eso me habla de que la movilización ganó y la gente no salió a votar. Exacto. ¿Qué me gustaría? Que la gente llenara las elecciones, que llegáramos mínimo a un 75%, que la gente que se queja y que esté informada, que no le importen las condiciones climáticas o la lluvia, pero que cambiemos lo que no nos gusta de Colima y de este país. Para que la democracia más funcione. Claro. Si no salimos a votar, la mayoría no funciona. No funciona. Yo veo, por ejemplo, muchos restaurantes llenos ese día y veo dedos blancos. Ve a votar y vete al restaurante. Pero y tantos descuentos que dan las empresas esforzándose también. Entonces, deseo que la gente salga a votar. Es lo que deseo para la próxima jornada. Ya hay, por primera vez, no sé, está bien confuso para mí saber quién puede llegar, quién no, porque la gente está moviendo las preferencias todos los días. Exacto. Entonces, salgan a votar el próximo Va a estar muy interesante, muy intrigante. Berta, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad te lo agradecemos. Gracias, Cristóbal. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Decisión al Aire. Quédense por más aquí en nuestras redes oficiales. Berta, tus redes, ¿se nos puedes compartir? Bueno, tengo Facebook como Berta Reynoso, igual mi fanpage, en Instagram Ber Reynoso y también estoy en TikTok ahora y en YouTube con página. Perfecto, búsquenla, de verdad vale mucho la pena. Si no la han visto, que sería muy raro que no hubieran visto al menos un reportaje de Berta Reynoso, búsquenlos, de verdad están increíbles. Y si ya la vieron, pues vale la pena darnos una vuelta de nuevo para refrescarnos. Muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias.